Quiero comenzar con una pregunta y es, ¿qué es aquello que en este momento, si lo perdieras, el mundo se te caería encima? Y si hubiese algo mejor y que amases más que aquello que ahora se te ha venido a la mente, te hago otra pregunta. ¿Te importaría perderlo? ¿Te importaría perder eso que ahora mismo ha venido a tu mente si hubiese algo mucho mejor que pudieses ganar? ¿Y si la fe cristiana es en realidad una fe de perdedores? Y yo sé que eso, desde luego, no es un buen eslogan para anunciarlo, ¿no? Decir, la fe cristiana, la fe de los perdedores. Pero realmente, si la fe cristiana consiste en ganar algo que no es solo 2 o 3 veces mejor, sino tan diferente en comparación con lo que perdemos, ¿no será mejor que perdamos, que seamos perdedores, si con ello obtenemos algo muchísimo mejor? Entonces, con esto en mente, con lo que hayáis pensado cada uno, ¿qué perdería yo y se me caería el mundo encima? Tenedlo ahí presente porque vamos a intentar meditar en esto precisamente. En perder para ganar, como nos enseñó Jesús. Y para ello quiero leer el capítulo 5 del libro de Lamentaciones que he ido siguiendo a lo largo del año y llegamos al final. Y aunque va a estar en pantalla, pues me espero por si alguno quiere buscarlo. Y dice así la palabra del Señor en este capítulo 5 de Lamentaciones. Acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Y hasta aquí la palabra de Dios en esta tarde, que el Señor nos ayude a meditar en ella. Lo primero en lo que quisiera reflexionar con vosotros es acerca de la pérdida, ¿no? Ya que estamos hablando de perder en primer lugar, quería hablar acerca de la pérdida de nuestros ídolos. Y es que el texto comienza haciendo un listado, ¿no? En oración, es una oración al Señor, y hace un listado de pérdidas del pueblo a lo largo de la invasión de los babilonios, ¿no? Y si observáis con detenimiento vais a fijaros que las cosas que se enumeran en esta lista son todas, en principio, cosas buenas, ¿no? Vemos que se habla de la tierra, ¿no? Del país, de la casa, de la familia, de la comida, del descanso incluso, y un largo etcétera. Todo cosas buenas que ahora echan de menos, que antes disfrutaban, gracias a Dios, pero que ahora también, por causa de lo que les ha sobrevenido, y por el castigo divino, y por la disciplina paterna, se les ha ido como ellos lo disfrutaban antes. Y están haciendo esa enumeración, esa lista, de todas las buenas cosas que ahora no disfrutan como antes disfrutaban, ¿no? Antes era su pan, ahora lo tienen que comprar. Antes era su tierra, ahora es de otros. Y así, ¿no? Constantemente. Lo sorprendente, respecto a lo que la Biblia nos enseña acerca de la idolatría, es que generalmente se trata de cosas buenas que amamos de forma desmedida, que las exaltamos, que las colocamos en un lugar
que no corresponden, o las endiosamos, si lo queréis decir así, las deificamos, ¿no? Pero son cosas buenas que las colocamos en el lugar que solo le corresponden a Dios. Y eso es lo que en la Biblia se llama idolatría, ¿no? Eso es un ídolo. Es un falso Dios, en definitiva, porque le estamos pidiendo o estamos buscando en aquello que exaltamos todo lo que necesitamos, todo lo que queremos. Le pedimos de alguna manera, ¿no?, que nos satisfaga por completo, pero nunca lo puede conseguir, nunca lo puede lograr. Ya que vengo hoy haciendo una recomendación, os recomiendo este libro de Timothy Keller, del predicador de Nueva York, que ya murió, Dioses que fallan, y voy a leer un fragmento del comienzo del libro para que entendamos mejor de lo que yo lo puedo explicar a lo que me refiero. Escribe: ¿qué es un ídolo? Es algo que es más importante para usted que Dios. Cualquier cosa que cautive su corazón y su imaginación más que Dios. Cualquier cosa que espere que le proporcione lo que solamente Dios puede darle. Un Dios falso es algo tan crucial y esencial para su vida que si lo perdiese, ésta carecería de sentido. Un ídolo ocupa una posición de control tan fuerte en su corazón, de forma que invierta en él la mayor parte de su pasión y su energía. Puede ser la familia y los hijos, la carrera profesional y ganar dinero, los éxitos y el aplauso de los demás, o guardar las apariencias y conservar la posición social. Una relación sentimental, la aprobación de nuestros iguales, la competencia y la capacidad, unas circunstancias seguras y cómodas, su belleza o su intelecto, una gran causa política o social, su moral y su virtud, o incluso el éxito en el ministerio cristiano. Los paganos de la antigüedad no fueron muy fantasiosos cuando concibieron que prácticamente cualquier cosa era un dios. Tenían divinidades del sexo, del trabajo, de la guerra, del dinero, dioses nacionales, y esto por la simple razón de que cualquier cosa puede convertirse en un dios que gobierne y sirva como objeto de adoración en el corazón de un individuo o en la vida de todo un pueblo. Por ejemplo, la belleza física es agradable, pero si se la deifica, si se convierte en lo más importante de la vida de una persona o de una cultura, el resultado final no es la mera belleza, sino una Afrodita. Si cualquier cosa se vuelve más fundamental que Dios para su felicidad, el sentido de su vida y su identidad, entonces es un ídolo. Y así empieza el libro, ¿eh? O sea que lo demás, imagínate qué bien. Esto es curioso porque si meditamos, si somos honestos nosotros mismos delante de Dios, estoy seguro que ninguno de nosotros hoy aquí se escapará ni saldrá por esa puerta diciendo que no tiene un ídolo. Porque mínimo tienes un ídolo, pero seguramente y lamentable tendremos varios. Tenemos un panteón de ídolos y de dioses a los que servimos y adoramos. De hecho, el peor ídolo, y esto ya lo he dicho muchas veces desde el púlpito, que tenemos es el ídolo que hacemos de Dios mismo. Cuando nosotros hacemos una imagen de Dios, del Dios al que conocemos en la Biblia, tenemos un ídolo al que le ponemos su nombre y que es un Dios a nuestra conveniencia, de bolsillo, como se suele decir. Este es el Dios en el que creo. Vale, pero revisa si el Dios en el que crees no es la imagen que tú te has hecho de Dios. El pueblo hizo esto en el Éxodo, ¿verdad? Le llamaron Dios a un becerro de oro, pero ese no era Dios. Aunque le pusieron su nombre, no era el Dios que les había sacado de la tierra de Egipto. Por tanto, como digo, este es uno de los peores dioses que nos formamos, al que le llamamos Dios, porque generalmente lo hacemos según nosotros lo concebimos o lo entiende nuestra mente, aparte luego de todos los demás ídolos que vienen en nuestra vida, ¿no? Y es curioso porque a menos que Dios nos ilumine, a menos que Dios nos haga entender las cosas, realmente de lo que nos entristecemos y lamentamos es de perder aquello que amamos mal y desmedidamente, en vez de entristecernos o apesadumbrarnos de amar de manera idólatra. Es decir, lo que nos entristece es perder nuestros ídolos, no que amemos ídolos. Eso es lo curioso, debería ser al revés, debería entristecernos que amemos ídolos. Porque Dios nos ha dicho, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, tenemos muchos. Y cuando los perdemos, nos entristecemos por perderlos. Los amamos demasiado como para dejarlos perder y se nos cae el mundo encima, como decíamos antes. Entonces eso yo creo que es una de las cosas que nos está enseñando aquí el texto también hoy. Porque se está lamentando de cuántas cosas hemos perdido, cuántas cosas buenas que teníamos, que si la casa, que si la familia, que si la comida, la tierra, pero el problema es que habían olvidado a Dios. ¿De qué servía tener todo eso como un ídolo en definitiva?
y Dios se lo hace perder. Se lo hace perder todo esto para que vuelvan a reflexionar y darse cuenta. Hemos leído antes, de hecho, no lo voy a volver a leer, el texto de Deuteronomio 8. Y allí Dios insiste, cuídate, ¿de qué? De que cuando pises aquella tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de comida que tú no has plantado, de casas que no has edificado, de todas las buenas cosas que tú no has puesto ni un solo dedo en ellas, no digas, mi fuerza y mi poder han hecho esto, sino que fue Dios quien por amor a ti echó de fuera a estas naciones y por su justicia y te plantó a ti allí. El problema es que muy pronto en nuestra vida solemos olvidar esto. Y nos pasa también a menudo que todas aquellas buenas cosas que Dios nos da, empezamos a encontrarles una explicación un poco más racional. Bueno, yo trabajé duro para conseguirlo, fue el dinero que yo obtuve para comprar esto, o vete tú a saber qué se te puede ocurrir, ¿no? Pero todo lo racionalizamos de tal manera que nos ponemos a nosotros mismos como el centro. Y nadie quita que tú trabajes y que tú ganes dinero y que tú compres cosas. Claro, nadie está quitando eso, ¿no? Porque la vida funciona así. La cosa está en el reconocimiento de quién te ha dado el poder y la fuerza para eso. ¿Quién es el que realmente te da esas cosas y las sostiene en tu vida? Porque de la misma manera que te las da, te las puede quitar. Y lo estamos viendo en un texto como este y en muchos otros. Y muchas veces nos tiene que quitar muchas cosas porque estamos intentando ganar algo absurdo. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Dice el Señor Jesús. Por tanto, muchas veces Dios se ve, entenderme la expresión, obligado y forzado a quitarnos todo aquello en lo que nosotros queremos ganar, con tal de hacérnoslo perder y ganar algo mucho mejor. Pero como digo, es Dios entonces el que nos vence. Porque si estamos hablando de cosas que perdemos y estamos hablando de que somos nosotros los perdedores, ¿quién es el que gana? Pues Dios. Dios es el que vence en esta ocasión. Y a mí me gustaría que vayamos un libro antes, el libro de Jeremías, al capítulo 20, y vamos a leer solo el versículo 7. El libro de Lamentaciones tradicionalmente se le ha dado la autoría de Jeremías, aunque pues, otras personas piensan que no. Entonces es curioso leer también ahora en el libro de aquel que fue el autor tradicional en principio, Jeremías, que dice en el versículo 7, en su llamamiento dice, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Él dice, dice, más fuerte fuiste que yo y me venciste. El versículo 7 del capítulo 20, por si no lo teníais o si lo queréis anotar. Jeremías 20, 7. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y yo creo que en cierta manera, cuando nos acercamos al Evangelio, cuando nos acercamos a Cristo Jesús, solo hay dos cosas. O quieres vencer tú, o te vence Él. No existe otra opción, ¿no? De alguna manera el Evangelio es ser vencido por Dios. Ser vencido en todas nuestras ideas falsas de lo que tenemos que ser, de lo que tenemos que vivir, de lo que tenemos que obtener, de nuestra propia justicia, de nuestra propia moralidad, intentando ganar el favor de Dios o creyendo que por lo bien que hacemos las cosas somos mejores de alguna manera o llevamos una mejor vida, más decente, cualquier cosa de este tipo, ¿no? Pero la cosa es si nos dejamos entonces vencer por Dios o no. No nos dejamos vencer, ya os lo respondo. Pero menos mal que Dios es más fuerte que nosotros y nos vence, como dice Jeremías. Fijaos que al contrario de nuestros ídolos, que muy pronto se pueden perder, aunque duren lo que sea de tiempo en nuestra vida, pronto se perderán, y si no con la muerte se perderán. Sin embargo, al contrario de esto, como digo, nos encontramos a Dios, y Dios permanece inamovible. Dios permanece tal y como es ante el pasar de los tiempos, de los sucesos y de los eventos de la historia y de nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que se da cuenta aquí el autor y tiene que llegar a decir en el versículo 19, pero tú, Señor, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Todo esto lo hemos perdido. Todo esto vete a saber dónde quedó ya, pero tú permaneces para siempre. Lo cual es difícil decirlo en una situación como la que este pueblo estaba, ¿no? Y seguramente también es muy difícil decirlo individualmente en nuestras vidas personales, que de repente perdamos
tantas cosas buenas y sin embargo reconocer, pero tú permaneces. Porque uno más bien pensaría, no me permanece nada, ni esto ni Dios, porque desde luego parece ser que me ha abandonado por completo y me ha dejado solo. Ahora bien, tengo una pregunta un poco difícil que me surge de este texto, y es, ¿por qué Dios parece tan distante y tan indiferente a las situaciones de dolor, de sufrimiento, y que aparentemente no tienen sentido? Porque aunque antes al inicio Jesús hablaba acerca de que para Dios todo tiene sentido, y lo reconocemos que es así, pero ¿por qué Dios parece siempre tan distante, tan indiferente, como si no le importara nuestra vida? Que oramos una y otra vez y no parece suceder nada, como si Dios estuviera haciendo oídos sordos, como si ni siquiera estuviese pendiente de ninguna oración, como si ni siquiera supiera que hay alguien orando. ¿Por qué? ¿Por qué da esa sensación? Y no es tan fácil como decir, que me podríais algunos a lo mejor decir, en consonancia con el texto, que también lo dice, bueno, fue a causa del pecado del pueblo, ¿no? Él también lo reconoce el autor aquí, ¿no? Que dice que hay ahora de nosotros porque pecamos, por esto fue entristecido nuestro corazón. O sea, él reconoce que hay una parte de culpa del pueblo, que es que pecó, y por eso fue entristecido su corazón con tanta cosa, ¿no? Pero para mí esta respuesta no es tan fácil, porque me responde hasta cierto punto, pero tengo todavía algo más para hilar fino en esa pregunta. Si es así, si es cierto, ¿no? que es a causa del pecado del pueblo y de los hombres, entendemos que puede haber consecuencias, pero ¿por qué tan largas? ¿Por qué dura tanto tiempo las consecuencias? Es decir, ¿no hemos aprendido a lo largo de toda la Escritura, a lo largo de toda la Biblia, que Dios ha hecho un pacto con su pueblo, que los ama, que realmente Él se complace más en ser misericordioso con ellos, en hacerles bien, en sacarles muchas veces del apuro? Y sin embargo ahora, durante muchos años, se van a encontrar en una situación difícil. No van a estar en su tierra, no van a tener sus casas, no van a tener su pan. Y bueno, todo lo que les vino en la invasión no es poca cosa. ¿Por qué Dios parece tan indiferente? Y en este caso, la verdad, es mejor, pienso yo, que no busquemos respuestas rápidas, ni prefabricadas, ni piadosas. Porque a mí no me ayudan, y supongo que a vosotros tampoco. Es preferible luchar con esta idea en nuestro corazón y en nuestra mente, confiando en Dios, que rápidamente intentar quitarnos de en medio la duda y decir, bueno, esto ni te lo plantees, no te lo preguntes porque eso, malo. Prefiero luchar con eso. Prefiero luchar con la idea de ¿por qué Dios parece tan indiferente a nuestra vida? ¿Por qué tantas veces parece distante? ¿Por qué se alarga tanto tiempo en dar algo, una respuesta, alguna razón visible de que realmente nos ama y está pendiente de nosotros? Es preferible, como digo, tener esto, luchando con esto, sin dejar de confiar en Dios, que simplemente empezar a dar respuestas rápidas. Bueno, sí, pues por el pecado, o por no sé qué, o por no sé cuánto, o es que tú no lo entiendes, o el plan de Dios. Vale, ya me he enterado. Pero son respuestas prefabricadas. Eso no ayuda, yo creo. O al menos en la hora de la prueba no nos va a ayudar tanto como nos pensamos. Así que preferiblemente yo creo que debemos meternos dentro de esta duda o de esta dificultad y ver qué es lo que nos tiene que decir la Escritura, si nos da alguna respuesta realmente. Y ahora llegaremos. El texto, por cierto, termina en un tono desesperanzador, al igual que hay otros textos en la Escritura que también terminan así. No son muchos, pero hay algunos cuantos que terminan de forma desesperanzadora, ¿no? Y aquí lo dice: ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Señor, a ti nos volveremos, renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado con nosotros en gran manera. Y así termina, se acabó el libro, así culmina en esta ocasión, ¿no? La cosa es que Dios, evidentemente sabemos, teológicamente podemos pensar en ello, que, como digo, Él no nos abandona ni se aira contra nosotros por completo, en plenitud, ¿no? Porque si así hiciera, entonces eso se llama infierno, eso se llama juicio final, eso se llama no tener ninguna otra oportunidad. Si Dios se airase contra nosotros, si nos abandonase por completo, sería eso. Y no estamos en esa situación. No estamos en el infierno, ni tampoco es el día del juicio final, creo. Todavía quedan unas horas.
Pero sí es verdad, y esto es algo que algunas tradiciones protestantes enseñaban, y yo no sé por qué no lo conservamos tanto, o quizás porque nos choca emocionalmente, pero como digo, algunas tradiciones protestantes conservaban una doctrina que dicha así rápidamente suena fea, pero la explico, ¿no? Que es la doctrina del abandono de Dios, del abandono divino. Y no es que Dios nos abandone totalmente, como estoy diciendo, sino que hay ocasiones en las que Dios nos abandona parcialmente. Me explico. Hay momentos en los que Dios se retira para que nosotros, en nuestra condición, podamos darnos cuenta de lo estúpidos que somos, de dónde estamos poniendo nuestra confianza, de los ídolos que tenemos, para que nos arrepintamos y corramos con fe a Cristo otra vez. Como un padre que se retira prudentemente durante un tiempo o durante una distancia particular, para que de repente veamos que estamos solos verdaderamente, que estamos perdidos y que rápidamente volvamos a poner nuestra mirada en Él, ¿no? Y creo que es esto lo que Dios está haciendo a su pueblo en el libro de Lamentaciones y en otras ocasiones, ¿no? Los ha abandonado sí y no. Los ha abandonado parcialmente, evidentemente no los ha desechado por completo, porque si no, no tendríamos más Biblia después de este texto, y sí lo tenemos. Y no solo eso, sino que Dios estaría en contra de su propia palabra, el cual ha dicho que no los abandonará, sino que los perseguirá para hacerles bien, para mostrarles misericordia, para salvarlos, para redimirlos, para que vuelvan a estar en su tierra, ¿no? Y el texto continúa. Pero yo diría que esta doctrina nos haría mucho bien conservarla, que hay veces en que Dios puede retirarse por un tiempo para que nos volvamos con fuerza a Él, ya sea para darnos cuenta de que hay algo mal en nosotros, o simplemente por el hecho de que lo amemos solo a Él por quién es Él, no por lo que nos puede dar. Que en parte un poco creo que era lo que le pasaba a Job, ¿no? Porque cuando Satanás intenta hacer de las suyas, el argumento que utiliza es, bueno, Dios, Job te ama porque le has dado tantas cosas y se las conservas. Entonces, por eso te ama, porque le das cosas y no se las quitas. Entonces es como que Dios dice, bueno, pues yo te dejo que hagas lo que quieras, menos que toques su vida, como para demostrar que realmente Job me ama por quién soy yo, ¿no? Y bueno, el libro continúa, como sabéis. Creo que finalmente lo que nos enseña todo esto es que solo Dios puede obrar en el corazón humano para que nos volvamos a Él, ¿no? Para que realmente nos arrepintamos, para que realmente nos convirtamos de todo corazón. Al final, por eso hablamos siempre que la conversión es una obra divina en el interior del alma para que seamos liberados de la esclavitud. Solo Dios puede obrar de esta manera. Solo Dios realmente puede hacer que nosotros deseemos volvernos a Él. Si no, no lo haríamos. Estaríamos todavía con nuestros ídolos, estaríamos todavía en nuestros pecados, estaríamos todavía en nuestra vida tal y como la concebimos nosotros mismos en nuestra mente. Entonces, si hemos hablado acerca de las pérdidas de nuestros ídolos, si hemos hablado también acerca de este Dios que nos vence, no puedo terminar sin hablar de aquel que es nuestro vencedor, en sentido positivo, y el que también es nuestro premio y nuestra corona. Quiero leer un texto que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, y con una breve reflexión desde aquí vamos a terminar. Mateo 10, y vamos a leer del 37 al 39. Mateo 10, del 37 al 39. Aquí Jesús nos enseña que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando encontramos cosas tan duras como las que Jesús dice aquí y que podrían estar en la boca de cualquier líder sectario, tenemos que darnos cuenta de algo importante, y es que
el mismo Dios, habiéndose hecho hombre en Cristo, ha vivido estas cosas. Él mismo las ha sufrido, Él mismo las ha encarnado hasta tal punto que Él también sabe lo que es esto. No nos está pidiendo algo que Él no está dispuesto a hacer ni a dar, sino que Él mismo ya lo ha encarnado y lo ha llevado de tal forma perfecta que aun cuando alguno de nosotros lo hagamos tan imperfectamente, por el simple hecho de que Él lo ha cumplido con toda justicia, en eso reside nuestra garantía y santidad y salvación, no en cuanto de capaces seamos nosotros de conseguir esto, ¿no? Él, siendo el Dios de la gloria, decide despojarse de todo aquello y viene a este mundo como un hombre. De alguna forma, Él pierde, entre comillas, todo aquello, toda la majestad de su gloria en la que Él estaba, para venir como un ser humano. Y estando en esa misma condición de ser humano, además, pierde todavía más, porque digamos que hasta pierde toda dignidad haciéndose un esclavo nuestro, lo cual, dicho así, suena demasiado fuerte, pero eso es lo que nos dice la Escritura, ¿no? Que vino a ser hecho un siervo, que vino a servirnos a nosotros, a pesar de lo que somos, ¿eh? Y solo así, solo en esa condición humillante para el Dios de la gloria, es que podía vencer el pecado, el mundo, la muerte, la tentación, al diablo y todas las cosas que ahora mismo nos acechan día tras día, hora tras hora, y de las que no podemos escapar por nosotros mismos, porque no tenemos la fuerza ni la capacidad para ello. Jesús, que es el representante en mayúsculas de su pueblo y de cada uno de nosotros, y más aún, me atrevo a decir, Él, que es el verdadero Israel y la cabeza de su iglesia, se enfrenta en plenitud a lo que su pueblo solo soportó de manera parcial. Porque si el pueblo padeció y sufrió, como hemos dicho, ¿no?, pues este abandono, este juicio, esta condenación, este castigo, solo lo sufrió parcialmente. Dios ni los abandonó por completo, ni los castigó como realmente sus pecados se merecían, ni nada de eso. Pero Cristo Jesús, cuando va a la cruz, se enfrenta a todo ello de manera total. Cuando miramos a la cruz, vemos al inocente, al que no tiene mancha ninguna, no hay pecado en él, y sin embargo está soportando y llevando sobre sí mismo nuestro pecado, su castigo, su condenación, al punto de que en ese momento para mí sagrado en el que sufre la ruptura de esa dulce comunión que siempre ha tenido con su Padre y clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que el pueblo, lo que el autor que hemos visto en Lamentaciones clama al final de su oración y que sin embargo no fue del todo, no fue en plenitud aquel abandono, pero en este momento todas las tinieblas cubren aquella escena y Jesús tiene que clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sí está llevando sobre sí mismo toda nuestra condenación. No está llevando poca, no está llevando alguna, está llevando todo lo que nosotros nos merecemos. Todo el sufrimiento que nosotros merecemos, el infierno mismo que tú y yo nos merecemos, eso es lo que Él está llevando. ¿Y sabes por qué sé que eso es así? Porque si no es así, el día que esté delante de Dios, entonces yo me tendré que ir al infierno. Entonces, el día que yo esté delante de Dios, tendré que sufrir por mis pecados. Y eso es una cosa insoportable. Nadie puede soportar lo que eso significa. Por tanto, Cristo Jesús ha soportado por mí todo eso para librarme de aquello, para librarme a mí en sustitución de mi vida pecadora. O entonces estamos en problemas. Pero eso es lo que nos enseña la Escritura, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. No solo eso, sino que realmente la muerte no lo podía retener. Cuando Él estaba en aquel sepulcro, para sus amigos, para sus apóstoles, para sus discípulos, todo había terminado. Nosotros pensábamos que este era el que había de traer la redención. Y ellos ya estaban de capa caída. Sin embargo, al tercer día Dios lo levanta de los muertos. Dios lo resucita precisamente para que tengamos la seguridad de que poniendo en Él nuestra fe, obtengamos aquello que no podemos ganar por nosotros mismos. Que obtengamos aquello que solo Dios nos puede ofrecer y nos puede dar. Su salvación, el perdón de nuestros pecados, la redención por su sangre.
hay algo que tenemos que perder para ganar eso. Nuestra propia vida. Y no digo en el sentido literal, ¿no? Jesús no es un líder sectario que llama a un suicidio colectivo, ¿verdad? Pero sí nos está diciendo que hemos de perder nuestra vida tal y como la concebimos en este momento. Una vida en la que nos amamos a nosotros mismos, como nuestros propios ídolos y los ídolos de nuestra vida. Las cosas a las que servimos, aquellas cosas a las que entregamos nuestro corazón, todo eso se tiene que perder. Todo eso tienes que abandonarlo. Tienes que morir a todo eso. Y ganarás a Cristo Jesús. Y ganando a Cristo Jesús tienes todo. Tienes mucho más, tienes algo mejor, algo que es completamente distinto a cualquier otra cosa que tú puedas tener ahora en este mundo. Y hoy, una vez más, por medio de su palabra y por medio del Espíritu de Dios, Él nos está llamando una vez, otra vez. Él nos está diciendo que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, que perdamos todas aquellas cosas en las que hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza, todas aquellas cosas que amamos, que tememos, todo aquello que está gobernando de alguna manera nuestra vida en mayor o en menor proporción. Él nos está diciendo, abandona todo eso, pierde todo eso y ven a mí. Cree en mí, confía en mí y ganarás muchísimo más de lo que tú piensas. Porque solamente perdiendo todo esto, ganaremos algo mejor, que es Dios, el Dios vivo y verdadero que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Así que puede que ahora, en tanto que dura esta vida, en tanto que duren nuestros días sobre este mundo, Dios parezca lejano, distante, indiferente, que parece que nos ha abandonado por completo. Pero la realidad de lo que la Escritura nos enseña es que estamos escondidos en Cristo Jesús. Que si hemos puesto nuestra fe en Él, estamos como refugiados en Él. Y en Él no nos puede suceder nada que nos aleje de quién es Dios para nosotros. No nos puede separar de su amor. No nos puede separar de su bendición y de su misericordia. Realmente Jesús es nuestro premio y nuestra corona. Aquí Jeremías se lamentaba, hemos perdido nuestra corona. Pues sí, la hemos perdido y ojalá perdamos todas las coronas que nos hemos puesto en la cabeza para ganar la única corona que permanece para siempre, y ese es Cristo Jesús. Si hay algo en este momento en lo que nos haga dudar del amor de Dios, de su cercanía con nosotros, a mí hay una palabra que siempre me gusta recordar en mi propia vida y lo hago muy a menudo también cuando tengo la oportunidad de predicar, y es la que está en Romanos capítulo 5, versículo 8. Él dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay otra demostración que nos valga más la pena que esta. Quizás estemos buscando alguna otra, quizás estemos buscando alguna señal del cielo que ahora mismo acontezca para yo saber que Dios me ama, pero Dios ya mostró esa señal con gran poder y lo hizo en una cruz. En medio de la humillación, en medio de aquella terrible muerte, Él estaba demostrando que nos ama hasta tal punto que dio su vida por nosotros en la persona de su amado Hijo. Vamos a orar para que el Señor nos haga perder todas las cosas que amamos y le ganemos a Él. Padre, queremos darte las gracias porque tu palabra siempre es fresca para nosotros, renueva nuestro corazón, remueve nuestras emociones y realmente nos vuelve a hacer ver con claridad quién eres tú para nosotros. Señor, queremos confesarte que en nuestro corazón cargamos una multitud de ídolos, una multitud de falsos dioses a los que lamentablemente amamos, adoramos, rendimos nuestras vidas y pensamos que en ellos está nuestra confianza y nuestra seguridad. Y compartimos, Señor, ese corazón dividido nuestro contigo. Y tú nos has enseñado que un corazón dividido así no puede permanecer, que no podemos amar a ningún falso Dios y a ti a la vez, porque siempre amaremos a uno más y despreciaremos al otro. Por eso te suplicamos, Señor, que en el día de hoy nos enseñes a amarte solamente a ti, y que si sucede algo en nuestra vida en este momento, o si llega a suceder en alguna ocasión, que nos haga perder algo que amamos tanto, desmedidamente, ayúdanos a entender, Señor, ayúdanos a ver
que tú eres lo más valioso para nosotros, que realmente no nos damos cuenta de que tú eres todo lo que necesitamos hasta que eres todo lo que tenemos. Te agradecemos, por supuesto, todas las buenas cosas que nos das, pero queremos, Señor, amarte a ti por medio de ellas, no amarlas a ellas como si fueses tú. Queremos amarte a ti en medio de estas cosas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro pan de cada día, porque todas estas cosas provienen de ti, son buenas cosas, Señor. Pero no dejes que en ellas pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra salvación de alguna manera, sino que solamente miremos a ti y especialmente a ti revelado en la persona de tu Hijo Jesús en aquella cruz. Señor, si hoy nuestros corazones están dubitativos, vuelve a recordarnos esta promesa tuya, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te lo pedimos en su nombre. Amén.